fines de semana faltan para... Para Navidad. Para... Ahorita voy, ya voy. Mira, Ahí ya es. empiezan los memes de julio. Ay, ya mamita, viene julio. cállate, me acaban de mandar uno que dice Messi para Julio, dice un Messi para... Genial, la verdad es que genial. La verdad Así que es. emocionado, Santulio. Yo muy expectante este mes de junio por la celebración del Día del Padre. La verdad es que me disfruto también esa fecha y me tomé personal ahí el saludo de todos los que nos sintonizan desde el colegio El Shaddai Zona 16. Sí. Yo me gradué de ahí, entonces quiero mandarles un fuerte saludo. Y ayer vimos con nuestros amigos el principio número 2 de este libro, El Poder del Cambio, de Craig Rochelle, que no sé si el libro que tenés ahí a la par, Antulio, está firmado por Craig o no. Ay, papá, Ay, tu papá, amigo, Craig. imagínate, es mi amigo Craig. Eso. Pero Él no lo sabe, pero es mi amigo. Pero Ronnie, Néstor, Ricky nos compartían ayer, fue un programón. Y el principio 2 dice, haces lo que haces debido a lo que piensas de ti. Y había un fundamento acerca de cómo la identidad, nuestra identidad nos moldea en lo que pensamos y en lo que hacemos. Y Jesús, en Marcos capítulo 10, verso 27, dice lo siguiente, Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Y entonces yo creo que eso nos da una esperanza en este día porque con Dios nosotros podemos ver cambios que tal vez hemos anhelado que no han ocurrido, pero con el poder sobrenatural de Dios y con los elementos en práctica, con las decisiones correctas y con los pensamientos correctos, vamos a poder ver a Dios obrando en nuestra vida. Gracias, Jorge. Y de la mano de eso queremos contarles el título del día de hoy. ¿Por qué? Pensar diferente, metanoia. Es un cambio por completo en nuestra mente, lo que vamos a hablar. Y hoy veremos este principio número 3. Para cambiar lo que haces, primero tienes que cambiar lo que piensas de ti. Más bien, dice la palabra, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Esto es Romanos 12:2. Fíjense, amigos, que lo fundamental del tema de hoy es que Dios no quiere hacerte bueno. Cuando Dios te invita a una relación personal, Él no te quiere hacer bueno, Él te quiere hacer nuevo. Pero esa transformación viene a través de entender que es la palabra la que nos cambia. Por eso dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo viene el cambio a nuestra vida? Uno, por recibir a Cristo a nuestro corazón. Y segundo, porque vamos cambiando nuestra manera de vivir. No nos acomodamos a este molde, a este mundo, sino somos transformados mediante la renovación del entendimiento. Cuando tú lees libros como este que está basado en la palabra, con cosas prácticas, y por supuesto la Biblia, ¿sabes qué empieza a pasar? Estos libros, no solamente tú pasas por ellos, pero ellos pasan por ti, te transforman, te cambian. La Biblia tiene el poder de ser un libro vivo que va a cambiarte y te va a transformar de adentro hacia afuera, mi querido amigo. Sí, y eso es la clave, ¿verdad? Yo pienso... Hoy estamos más juntos, ¿ya viste? Puñito. Si yo pienso en cualquier tipo de vehículo, tal vez ahorita voy a pensar en una lancha, una lancha, que se pudiera tener piloto Una automático. moto, Sí. Entonces, si uno va en piloto automático para un lado, pero uno quiere ir para otro lado, tal vez hay manera de uno manualmente cambiar, pero si uno lo deja, a ir de regreso al piloto automático. Y en nuestra vida creo que así es, cuando nosotros tenemos cierta manera de pensar, cierta cosmovisión, vamos para cierto lado. A veces con nuestra intención hacemos un esfuerzo y hacemos cosas específicas y voy a hacer esto, pero cuando sentimos ya estamos en el modo automático otra vez y entonces qué excelente pensar que ese modo automático fuera conforme a la palabra, ¿verdad? Así es. Que los principios ya estuvieran en nosotros porque entonces nos ayudaría, ¿verdad? Y sería mucho más fácil. Ya vamos a hablar del Salmo que corresponde hoy al Bible Challenge en un momentito, pero hoy lo escuché yo, leí el Salmo 33 y no pude dejar de palpitarlo y lo volví a escuchar y dije, Dios mío, la palabra sigue cambiándome. Siento yo que después de 56 años y francamente he leído la Biblia por 22 años y esos 22 años me han hecho verdaderamente un hombre distinto, un hombre nuevo, me siguen cambiando hasta el día de hoy y mientras más la leo, más me doy cuenta cuánto necesito de ella y cuánto necesito seguir cambiando en mi vida, Maki. Y sí, la verdad que es lo único que te va a cambiar verdaderamente de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y al cambiarte de adentro vas a cambiar tus acciones, tus palabras, la forma que pensás, todo va a cambiar y de verdad que eso es lo que hace la diferencia, ¿no, Jorge? Yo creo que por eso tenemos hoy un texto rico que debemos adentrarnos a poder... Pero antes hay una leer. pregunta. Sí. Antes hay una sí, pregunta. ya. Hay una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Amigos, en este episodio Pensar Diferente, queremos hacerles una pregunta. ¿Saben cómo descubrieron la raíz de algún comportamiento que tenían y que debían de cambiar? Esa es la pregunta y eso es lo que nosotros quisiéramos dejar sobre esta mesa también. ¿Cómo descubrieron ustedes mismos, amigos? ¿Saben por qué? Porque nosotros como
parte de los presentadores del programa necesitamos también ser cambiados. Y algo tiene que haber cambiado en nuestra vida para poder estar el día de hoy haciendo lo que hacemos. Y esa sería mi pregunta. Voy a dejarte pensando en esa, mi querido Huguito, por favor. ya me Vamos a ya. darle, ya te vi que estás... ¿verdad? Pero esa. No, lo que Maki. pasa es, yo cuando conocí al Señor, pues mi vida empezó a cambiar así radicalmente, pero algo que no cambiaba era mi lenguaje, ¿verdad? Y una amiga muy querida que se llama Irene, ella me dijo, la forma en que hablas no corresponde a lo que hay en tu corazón. Y no estaba hablando de tu forma de hablar de Argentina. No, hablaba de las malas palabras. Y eso, la forma con el amor que me lo dijo, y creo que ella fue directo a la raíz, así, fue a lo profundo, pero a mí sí me hizo reflexionar y yo le pedí, porque en mis fuerzas por supuesto que no podía, ¿cuántos años? 28 años de hablar de una forma, pues el Señor sí hizo el milagro y sí lo pudo hacer de una vez para siempre y me cambió de... Y no, y te digo, cuando por ahí se me sale una mala palabra, ¿no? Pero... Es un reordimiento. Que es más en chiste que en enojo, ¿verdad? Sí, ahí nomás digo, uy, perdón, Señor, o sea, ¿qué onda? Y me doy cuenta que tal vez, pues he descuidado tal vez esa lectura de la Biblia y todo, porque eso es como lo que dice Hugo, me regresa al camino. Ahorita se vienen los pensamientos, perdón. No, ¿qué? Pero me imagino una mala palabra de Maki. Se lo No, voy a, sí, déjeme sí. dramatizarla. ¿Qué miras, bobo? Ahí está. No, Eso es lo más que llegas a decir, No, ¿verdad? que son más fuertes. Pero ¿Qué miras, bobo? ahora, por ejemplo, en vez de decir una mala palabra, digo rayos. Rayos. Ah, no. Rayos y centellas. Ahí está. ¿Qué mira, mi amigo? Yo quiero traer sobre la mesa que muchas veces la pregunta es bien profunda, porque Sí, ¿cómo es descubrimos profunda. la raíz de algún comportamiento? Y creo que es lo que vamos a estar profundizando, que teníamos y debíamos cambiar, ¿no? Y muchas veces nuestros comportamientos están basados, desafortunadamente, en falsos yo. Y entonces quiero construir sobre el programa del día de ayer, porque a veces no tenemos la claridad de la identidad que tenemos dada por Dios. Y entonces nosotros empezamos a autofabricar una identidad en nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué me ocurría a mí? Tal vez crecí, nací en familias que perseguían mucho el perfeccionismo y entonces pues vivía yo en base al perfeccionismo, pero era un falso yo de decir el perfeccionismo es lo que me da el éxito o lo que me da Exacto. una sensación de satisfacción. Identidad. Y entonces estaba poniendo mi identidad en el perfeccionismo y entonces dije yo, aquí solo yo, y solito yo me estoy poniendo la soga al cuello. O sea, Sí. porque o sea, Dios no me está llamando al perfeccionismo. Dios sí me invita a la excelencia, pero tengo que darme un cierto margen. Y entonces a mí eso me ha ayudado y entonces entender realmente dónde está puesta mi identidad. Yo ya lo he compartido aquí en reiteradas ocasiones en el programa, pero me encanta cómo Chris Hodges define identidad, porque identidad es propósito en acción. Entonces, cuando nosotros tenemos clara nuestra identidad, nuestro propósito Qué se genial. acciona. Propósito en acción. Y esa identidad está basada en Cristo Jesús en el caso de los que tenemos fe. Creemos. Así es. Qué bueno que caso? me dejaste el tiempo así para que Yo sé. Ahorita lo que tengo que hacer es así, pum, para que se destrabe la... Muy bondadoso, no lo agarró a quemarropa. Anda pensando al Fíjense que tuyo, anda me pensando. me recordé de un asunto para tratar de responder específicamente a la pregunta que nos están haciendo. Y recuerdo un tiempo donde el Señor me estaba hablando acerca de la honestidad en muchos áreas, pero algo específico, tal vez alguien se identificará o si no, no me juzguen, pero fíjense que me recuerdo que me dolía un poco pagar mis impuestos. Entonces yo estaba como que, qué duro pagar esto cada vez, ¿verdad? Y el Señor me empezó a hablar de algunas cosas que yo debía hacer, pero el punto que es la raíz, que es la pregunta que estaba hoy, es que finalmente logré entender que de alguna manera no estaba confiando en el Señor. Porque cuando uno se trata de quedar con algo, cuando uno trata de iniciar, es porque uno está tratando uno de hacer los malabares lo mejor que uno puede en sus propias fuerzas para poder sentir que uno tiene lo suficiente. Y pues, ¿cómo fue? Fue a través de una vez con una factura muy pequeña. Sería algo de 100 quetzales que no me dieron la factura y me preguntaron, me dijeron, mire, ¿quiere su factura? Y yo, sí, le dije, pero le voy a cobrar el IVA extra, me dijo. Yo dije, si eso ya está. No tenga pena, dije yo, y me fui, ¿verdad? Me fui, caminé y adentro recordé que el Señor me había estado enseñando acerca de este tema. Entonces dije yo, Señor, perdóname, Señor, eso ya no lo vuelvo a hacer. Y caminando iba y yo sentí como que algo me habló en mi interior. Yo entiendo que es la voz del Señor porque me dijo, ¿te arrepentiste? Sí, Señor, dije yo.
¿y por qué no regresas y pedís la factura? Me dijo, si está cerca. Y yo, mejor otro día. Pero me hizo ver que en realidad mi arrepentimiento no era 100% real. Pero entonces encontré en ese momento que dentro de mí había una inquietud que yo logré interpretar como que no lograba confiar en Dios y que necesitaba confiar en Dios. Y entonces dije, yo tengo que hacer esto siempre, automático. Tengo que hacer las cosas como debe de ser, porque yo confío en Dios que Él es el que va a ser mi proveedor en todas las cosas. Qué lindo. Y escuchando a mis amigos, y yo igual quiero contarles mi caso, me ponía a pensar en esto, porque Jorge decía algo muy importante. Él decía que cómo la identidad hace una diferencia para que nosotros podamos hacer esos cambios. Fíjense, amigos, que yo recuerdo, y como Dios obra de unas maneras a veces que uno no se imagina. Ay, sí. Yo conocí al Señor en el año 1990, el Señor se me reveló y Él entró a mi vida, pero yo era religioso, evangélico religioso. Y yo ya iba a la universidad y recuerdo que a pesar de ser solamente religioso, no creyente, genuino, a mí Dios primero me quitó las palabras antes de convertirme. Imagínense eso. Ay, Su qué palabra bueno. me cambió. Porque yo estaba en la universidad antes de casarme y... No, voy a corregir, ya estaba casado. Ya me había convertido y me lo quitó después. Pero estaba leyendo un texto bíblico. El texto decía, no puede una misma fuente dar agua sí. dulce y agua salada. No puede. Y cuando yo leo eso, yo sentí una convicción en mi corazón. Porque el Señor me reveló que no podía mi boca decir malas palabras y bendiciones. Maldición Ajá, y bendición. exacto. Fue terrible. Entonces, ¿cómo descubrieron la raíz de algún comportamiento que tenían y debían cambiar? ¿Cómo? Por convicción de pecado. Eso es lo que Dios hace. De repente algo viene a nuestra vida y uno dice, ¡ah! Uno lee la Biblia y está leyendo algo, o por ejemplo, cuando uno se enoja y es tendiente a lo iracundo y de repente lee un texto que dice, honra del hombre es pasar por alto la ofensa. ¡Ah! Dice uno, y algo pasa, se hace rema, Sí. se hace vida. Eso me pasó a mí y de la noche a la mañana, de verdad, Dios me quitó las malas palabras, así de la noche a la mañana. Y de repente mis amigos me empezaron a preguntar, Tulio, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Sí. Ya no respondes tu letanía de malas palabras. Y yo dije, sí, y abrí los ojos y me di cuenta que Dios lo había quitado. Amigo, Dios es un Dios que hace cosas y maravillas y milagros. Amigos, déjenme contarles que hoy tenemos un texto muy lindo porque el tema tiene que ver precisamente con pensar diferente. Y por eso déjenme contarles que Efesios capítulo 4, 17 al 24 es fundamental. Aquí Pablo nos hace la misma exhortación que les hizo a la iglesia de Éfeso, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente para actuar como verdaderos hijos de Dios. ¿No te ha pasado que a veces dices, ¿por qué hago esto? ¿Por qué actúo así si ya soy hijo de Dios? ¿Y sabes dónde empieza el cambio? Porque hay cambio de manera inmediata, pero también hay cambios progresivos. ¿Y cómo cambia uno progresivamente? Cuando poco a poco Dios va transformando cosas en nuestra vida y va transformando nuestra manera de pensar. Así que vamos a ver la cortina de la presentación y entramos de lleno al texto del día de hoy. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Les recuerdo, estamos leyendo Efesios 4, 17. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir. No viven como la gente que vive sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. Luego el versículo 22 nos dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo quisiera poder empezar con el esgrimar o el dividir lo que hemos estado hablando y es lo que el apóstol nos está diciendo. Primero dice, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor. Es el apóstol inspirado por el Espíritu Santo y dice, y en esto quiero insistir, ya no vivan como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía, esa mente entenebrecida. Esta es una instrucción del apóstol que nos llama a nosotros a la acción. Hablabas, Jorge, hace un ratito que propósito en acción es la definición de identidad. Sí, ¿Correcto? identidad es propósito en acción. Propósito en acción. Y yo me pongo a pensar en esto. Muchas veces nosotros vivimos sin ese sentido de propósito y de identidad correcta y no ponemos acción, porque aquí hay una parte que Dios hace en nosotros, pero una parte que nosotros tenemos que hacer. Si te das cuenta, Jorge, Maki y querido Vito, aquí nos damos cuenta de donde Él nos insiste y dice, quiero insistir, no vivan como la gente sin Dios,
que de acuerdo a su mente vacía. O sea, la gente que no tiene a Dios vive con unos parámetros que nosotros Sí. no tenemos como cristianos. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su mente, no la tienen en su corazón. De hecho, a veces nosotros mismos no podemos exigirles a ellos que actúen de una manera que no son o que no pueden porque son ciegos, no han tenido revelación. Pero sí se nos dice a nosotros, la Escritura nos dice a nosotros que nosotros no podemos actuar igual. Tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y pensar. Y eso no es ser altanero ni nada que ver, sino que si tú estás viviendo una vida donde te sentís vacío, pues aquí el texto te está mostrando, ¿no? Que por qué puede ser esa razón de que te sentís como que tu vida no tiene sentido, como que no tenés rumbo. Y acá lo explica claramente y por eso es tan increíble la Biblia, ¿no? Y a los que pues decimos creer en el Señor, que hemos recibido a Cristo, pues actuemos de una forma diferente, que se nos note, ¿no? Que se nos note que somos diferentes, que lleguemos a un lugar y saludemos a todo el mundo, como que todo, porque todos somos iguales. Y que nuestras acciones demuestren lo que hay en nuestro corazón. Entonces, la verdad que esto es impresionante y dice que, bueno, que la verdad que no nos dejemos, que renovemos nuestro espíritu y nuestra mente constantemente. Y eso es lo que yo creo que la vida cristiana no es sencilla, porque uno, como dice Huguito, uno quiere ir para el otro lado siempre, ¿verdad? Entonces uno pues también se enoja, uno también peca, pero la idea de una vida cristiana es de regresar constantemente al camino. Y eso es lo difícil, no contestar, no enojarse, no ser iracundo, pues no tener parar esos malos pensamientos a tiempo, parar esos pensamientos tal vez de lujuria en el momento, cortarlos, llevarlos a la obediencia a Cristo. No es fácil, a veces, como dice, también como decía Hugo, ¿no? Ahorrarse ese 12% de una factura. Son cosas que humanamente son difíciles, pero aquí nos está llamando a actuar de otra forma, completamente diferente, ir en contra de nuestra naturaleza constantemente y todos los días. Y es un trabajo difícil, no es, por eso te digo, no es altanería, sino que realmente es un compromiso y es una actitud que debemos recordarnos todos los días. Y yo creo que todavía nos siguen costando algunas cosas, ¿verdad? Obvio, no quiere pues decir somos de que humanos. ahora ya no. Pero fíjense que la propuesta es precisamente eso, no es aguantarme de no maltratar, sino Ajá. es que me surja amor y que me salga compasión en vez de que me tenga salga paz. enojo. Ajá. Y yo quisiera leer el mismo texto del 4:18 en la versión NTV porque se oye ligeramente diferente. Dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón. Ahí está, qué difícil. Y entonces el punto es que no nos fijemos solo en lo externo, sino que ahora que estamos leyendo este libro, enfocémonos en lo interno. ¿Cómo estará nuestra mente y cómo estará nuestro corazón? Porque si el cambio es desde ahí, la vida cristiana va a ser un poco más sencilla desde el punto de vista que no es que no tengamos tentación, pero lo que nos va a salir es lo que tenemos adentro. Y si a eso de adentro le damos lugar a que es el Espíritu Santo haciendo su obra en nosotros, pues a mí me llama la atención, me parece interesante, me parece entusiasmante pensar que no depende de mis propias fuerzas, sino que el Señor me va a ayudar. Yo creo que lo que Hugo está diciendo es fundamental y quiero enfatizarlo porque muchas veces nos es fácil identificar comportamientos externos. Entonces, quiero cambiar este comportamiento externo, pero no le damos el suficiente enfoque como para ver cuál es la raíz, o sea, qué hay en el fondo de lo que causa el comportamiento externo. Porque entonces, por ejemplo, aquí Antulio y Maki han sido vulnerables y pues han contado ese cambio de comportamiento de usar un léxico soez a realmente pues dejar de utilizar expresiones soeces. Y ese es un cambio de comportamiento, pero vino algo más profundo. Hay algo en la raíz de mi identidad, de decir, o sea, yo tengo el entendimiento que hay poder en mis palabras. Entonces, ¿qué soy? Yo no soy eso, lo que digo tampoco. Sí. Exacto. Entonces, realmente la invitación hoy es decir, bueno, o sea, si hay comportamientos, o sea, ¿cuál es la raíz detrás de ese comportamiento para poder tener realmente esa identidad dada por Dios? Y yo quiero volver a leer este verso 18 porque dice, esa gente tiene el entendimiento entenebrecido. Entonces, o sea, tenemos los pensamientos o de cierta forma nublados por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Entonces, hay dos causales aquí. Una es la ignorancia. Y a mí me encanta porque, o sea, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces, nuestra invitación es acerquémonos a la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos da un parámetro de realmente, o sea, cuál es esa vida
que proviene de parte de Él. Y lo otro es la dureza de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros decir, bueno, ¿será que tengo mi corazón endurecido y por eso, o sea, me estoy afirmando? Y como decían algunos ayer y algunos amigos también de la comunidad lo compartían, no es que, o sea, Dios me hizo así o yo soy así, No. por eso no voy a cambiar. No, o sea, Dios tiene una vida plena para nosotros y tenemos que estar en esa disposición de alcanzar esa vida plena que Dios tiene para nosotros, cambiando la raíz detrás de nuestros comportamientos. Yo creo que lo peor que te puede pasar es que se te endurezca el corazón, ¿no? Y realmente una vida sin Dios sí va haciendo que cada dificultad que vas teniendo en la vida te va endureciendo más, te va volviendo más duro y te vas volviendo, pues, una persona bien áspera, ¿verdad? Bien... Y es parte de lo que creo que como seres humanos vamos en un proceso constante. De hecho, si ustedes se dan cuenta en el versículo 22, si ustedes lo leen, dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Y saben qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que despojarnos intencionalmente. O sea, yo tengo que ser intencional en despojarme de esa vieja naturaleza que cohabita con la nueva. Porque la vieja naturaleza siempre va a estar ahí en mí, esa va a estar ahí, pero yo tengo que constantemente despojarme, hacer morir lo terrenal, lo mundano en mí. Eso tengo que hacerlo como cristiano constantemente. Dice, está corrompida por deseos engañosos. Y después dice, renuévense en el espíritu de su mente. La renovación de la mente es la base de la transformación. Y revístanse de la nueva naturaleza. Esto es como que me quito la vieja naturaleza, me renuevo en mi mente y me revisto de la nueva naturaleza. Ahí está la identidad. Yo soy ahora un hijo de Dios. Ahora soy rescatado, perdonado y amado por Dios. Yo ya no puedo vestirme y hablar como una persona que no tiene a Cristo. Ese es el reto. Creada en conformidad con Dios a la justicia y santidad de la verdad. Nosotros posicionalmente somos santos. Dios nos hizo santos a través de su Espíritu Santo porque Él no puede habitar en un lugar sucio. Él puso su Espíritu Santo en nosotros y entonces somos santos de manera posicional. Pero trabajamos en la santidad de manera progresiva porque tenemos que ir renovándonos y cambiando nuestra manera de pensar. Amigos, quiero contarles que estamos también en la parte final de este segmento. Hoy es miércoles de recuerdo y el minuto deportivo que dura solo 60 segundos. Pero Maki, tenemos Bible Challenge. Maki, se supone que le vamos al mismo equipo. Maki, Bible Challenge. Bueno, es positivo tu net center. Bueno, quiero contarles que estamos en el Bible Challenge y hoy nos toca, como contaba Antulio, el Salmo 33, 47 y 48. Y miren esta perla en el Salmo 33, 15 dice, Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce al fondo todas sus acciones. Así que usted puede ir sacando pequeñas perlas que van a transformar completamente su forma de pensar, como estábamos hablando, y que pueden tocar esas teclas bien profundas en su corazón, y eso tiene el poder de la palabra de Dios. Así que la mejor forma de empezar este Bible Challenge es hoy a través de los Salmos, porque es la mejor forma de empezar a leer la Biblia. Vaya con Dios. Vamos a continuar con la lectura, mis queridos amigos. Es importante que sigamos entendiendo lo que Dios quiere hablar a nuestra vida a través de este lindo libro, y por eso hoy vamos a arrancar entendiendo lo que el autor nos va a proponer el día de hoy, y continuamos con esto, Maki. Claro, y dice la lectura, el estancamiento a través de la modificación de la conducta. Y dice, por ejemplo, enunciados que todos decimos, voy a empezar a leer la Biblia todos los días. Voy a dejar de ver tanta televisión. Voy a terminar con mi novio esta vez de verdad. Ya no voy a gritarle a mis hijos. Voy a dejar de fumar. Me voy a despertar un poco más temprano para llegar al trabajo 5 minutos antes en lugar de llegar 5 minutos tarde. ¿Por qué hacemos estas declaraciones y luego no las cumplimos? Podría ser que hayamos intentado cambiar lo que hacemos y no hayamos cambiado lo que pensamos de nosotros mismos. Si es así, esa es una fórmula para el fracaso. No podemos anteponer el hacer al quién, pero lo hacemos todo el tiempo. Decidimos cambiar lo que hacemos. El problema es que intentar cambiar nuestro hacer es una modificación del comportamiento. Y la modificación del comportamiento nunca funciona. ¿Por qué? Luego dice, porque los comportamientos nunca existen en el vacío. Hay una razón por la cual haces lo que haces. Atacar el comportamiento tiene sentido porque es lo que ves y te resulta muy frustrante. No obstante, si te diriges al comportamiento, estás yendo detrás de la cosa equivocada. Si intentas cambiar tu comportamiento sin cambiar tu identidad, estás arrancando una mala hierba sin llegar a la raíz. Todos hemos hecho eso, ¿verdad?
vemos una mala hierba enorme y molesta que se eleva sobre nuestro césped y nos acercamos y la arrancamos con la furia del villano de Marvel. Se siente muy bien deshacerse del puñado de vegetación desagradable, excepto que no nos deshacemos de ella. No menos que cavemos y saquemos toda la raíz del suelo. Para asegurarte de que una mala hierba no vuelva a aparecer, tienes que cavar y arrancar lo que no se ve en la superficie. Es como lidiar con una enfermedad. No se puede tratar el síntoma e ignorar el verdadero problema que causa el síntoma. De forma similar, alguien que promete no volver a ver pornografía puede evitar mirarla durante unos días. Sin embargo, ¿volverá a caer en la pornografía? Sí. ¿Por qué? Porque se ocupó del síntoma e ignoró el verdadero problema que lo hacía mirar pornografía. O digamos que decides que vas a levantarte temprano y orar cada mañana. Lo haces durante un par de semanas y luego no vuelves a hacerlo. ¿Qué sucedió? ¿Dejaste de querer orar diariamente? No. ¿Decidiste terminar tu compromiso? No. Entonces, ¿por qué no continuaste viviendo el cambio que querías? Porque no alcanzaste lo más profundo y no arrancaste la raíz. Agarraste lo que podías ver, pero no el verdadero problema bajo la superficie. No abordaste la razón por la que no orabas más. La motivación y la fuerza de voluntad son recursos limitados que se agotan rápidamente. La modificación de la conducta no te dota del poder para cambiar. ¿Empiezas a verlo ahora? La razón por la que no has experimentado un cambio duradero es porque has intentado modificar lo que haces y no has cambiado lo que piensas de ti. Qué impresionante. Y si ustedes se dan cuenta, dice el estancamiento a través de la modificación de la conducta. Y creo que quiero leer este párrafo y dice así: cuando nos estancamos en malos comportamientos debemos comprender que esto sucede cuando no cambiamos la raíz, la cual está directamente relacionada al concepto de mí mismo. No se trata de actuar de forma diferente, sino de pensar de forma diferente sobre uno mismo. Era lo que hablábamos de la identidad. El mejor ejemplo de lo que acabamos de hablar es lo que hablaban de una mata o de una hierba. Cuando yo lo que hago es arrancar la hierba y dejo la raíz ahí, ¿qué es lo que sucede? Es solo cuestión de tiempo y va a volver a nacer esa hierba, esa flor, esa planta va a volver a salir. Y peor si es una mala hierba, mucho más rápido todavía. ¿Qué tengo que hacer? Es atacar la raíz. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Queremos modificación de conducta cambiando lo que hacemos y no por qué lo hacemos, esa raíz. Y es ahí donde la palabra de Dios tiene que hacer una transformación interna. Por eso es que la diferencia entre religión y relación tiene que ver que la religión te imponen cosas que tienen que ser cambios de afuera hacia adentro. La relación lo que te trae son cambios de adentro hacia afuera, porque el que te transforma es el Señor. Y de esa cuenta es que te invitamos a que leas la palabra, porque la palabra te va a ir transformando de adentro hacia afuera, te va a ir cambiando de adentro hacia afuera. Y cuando tú te dejas cambiar de adentro hacia afuera, ya no hay retorno. ¿Por qué? La voluntad humana en poco puede contra los apetitos de la carne. Mientras que el poder del Espíritu Santo en nosotros, el poder para cambiar, es que si yo pudiera decir, ¿cuál es el poder para cambiar? ¿Sabes qué? Es contracultura. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo sí dice? Y me lo dijo mi querido Huguito, que hoy te tengo más cerca, otra vez. Le digo, Huguito, el día de ayer, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder, te dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. De esa cuenta, cuando yo digo soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo digo yo no puedo, Dios dice yo sí puedo en ti. Ese es el poder del cambio, Maki. Y eso es cuando yo reconozco que yo sin Dios no puedo. Sí, y fíjate que nosotros con Gary experimentamos eso durante muchos años, ¿verdad? Porque pues Gary tenía un problema con el alcohol y entonces yo le criticaba su comportamiento y quería que él cambiara su comportamiento, ¿verdad? Y entonces cuando yo me enojaba porque pues él hacía eso y le decía, es que no entiendo, si tú realmente quisieras cambiar, cambiarías. Y no era así porque entonces por ahí aguantaba periodos como de 3 meses sin tomar nada, pero el día 3 meses y un día pues se tomaba hasta el agua de las plantas, ¿verdad? Entonces era un desastre. Entonces, y él también, o sea, él quería cambiarlo, o sea, él profundamente lo quería cambiar, sin embargo, no entendía cuál era la raíz por la cual hacía lo que hacía, ¿verdad? Entonces, lo que pasó fue que cuando él recibió a Cristo, fuimos a un retiro, separados él por un lado, yo por otro lado, y cuando él recibe a Cristo se da cuenta que el vacío que tenía adentro, pues él lo estaba llenando con alcohol, pero el vacío se llenó de Jesús. Y eso hizo que nunca más
quisiera, pues, así como dice la palabra, ¿no? Si bebieras de mí, nunca más tendrías sed. Eso le dijo Jesús a la mujer samaritana. Y eso fue lo que pasó en Gary. Y cuando él me lo dijo, pues yo acostumbrada a que solo él quería cambiar el comportamiento, pues no le creí, ¿verdad? Clásico. Pero, y yo dije, bueno, vamos a ver cuánto le dura. Pero esta vez sí fue para siempre. ¿Cuánto le duró ya? Y bueno, ya vamos 16 años, 17 años, ¿verdad? Casi. Es un cambio interior. Exacto. Eso fue en octubre, vamos a cumplir 17 años. Y fue para siempre. Y yo, pues, la primera asombrada, por supuesto, fui yo y toda la familia. Pero ¿qué pasó? Hubo un cambio, fue una raíz que se arrancó completamente y fue llena, porque cuando uno saca algo de raíz, tiene que ser lleno con algo, porque si no, pues instintivamente volvemos a sustituirlo por otro vicio, ¿no? Entonces aquí lo que pasó es que lo llenó Jesús. Entonces para las personas que estén pasando lo mismo o esposas que estén pasando lo mismo, no tratemos de cambiar solo el comportamiento porque eso no va a funcionar. O sea, hay que buscar la raíz y hay que tratar de cambiarlo en lo profundo. Y realmente solo Dios puede hacer eso. Sí, y yo creo que lo que Maki está compartiendo es bien importante porque la esposa no puede cambiar al esposo. No. Te lo Por más que te lo aseguro, trates, amigo, ¿no? te lo Y sí, aseguro. yo ya aprendí la lección, ¿verdad? Te lo aseguro. Ni el esposo, también a la esposa. O sea, Exacto. Ni los esposos. Y de hecho, a veces ni siquiera nosotros como padres podemos cambiar a nuestros Así es. hijos. Los podemos instruir, los podemos guiar, pero realmente quien hace la obra es el Señor. Hay un principio, una frase de Andy Stanley que yo escuché hace muchos años, que creo que está muy ligado a eso, porque Andy Stanley dice, siempre es un error decidir qué quiero hacer en lugar de en quién me quiero convertir. Y entonces, si lo modificamos un poco, lo parafraseamos, o sea, siempre es un error decir que quiero cambiar en lugar de en quién me quiero convertir. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que tener una definición de, o sea, en quién el Señor nos quiere convertir para poder tener esos cambios profundos. Decir, bueno, o sea, si el Señor me promete una vida en abundancia, o sea, si Él quiere que tenga una vida plena, o sea, ¿en quién me quiere convertir el Señor? O sea, regresamos al tema de la identidad. Y Maki decía el tema de la sustitución, y yo creo que esto es bien importante, o del reemplazo. ¿Por qué? Porque a veces hemos escuchado mucho que es que hay que tener la mente vacía como para poder estar plenos y tener un momento de despejarnos. Pero, o sea, Jesús nos invita a meditar en la palabra, pero no nos invita a vaciar nuestra mente, sino a llenarnos de su palabra, Exacto. a llenarnos de su verdad. Entonces, por eso nosotros somos tan enfáticos aquí y arrancamos siempre. Y me gusta porque el spot dice, el crecimiento personal arranca con la lectura de la palabra. Y por eso te invitamos al Bible Challenge. Porque la Biblia nos da a nosotros la perspectiva correcta de qué es lo que el Señor quiere que pensemos de nosotros. Ni siquiera que pensamos nosotros de nosotros en nuestras propias fuerzas. Porque en Isaías nos dice, los pensamientos que yo tengo de ustedes son más altos. O sea, Dios tiene una mayor perspectiva. Entonces la invitación es, Señor, danos la gracia para vernos como tú nos ves. Y lo que Antulio decía, no vivir desde una condición, sino desde la posición que tenemos en esa identidad dada por Cristo. A mí me gusta esto que estás hablando, Jorgito. Yo sinceramente creo que es una clave, una cosa valiosa y ayer lo entendíamos. Pero yo quisiera hacerle una pregunta a la audiencia. No sé si alguno de los que nos oye se considera cristiano. Aquellos que se consideran cristianos, yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Usted se considera que es santo o usted se considera que es pecador? ¿Y por qué le hago la pregunta directa? Ay, qué difícil. Porque cuando uno le dice, uno dice pecador, o por lo menos yo así reaccionaba, pecador justificado, arrepentido, en proceso, pero no me animaba a decir yo santo, santo hijo del Señor, porque parecía como arrogancia o porque uno pues conoce su realidad y sabe que no siempre está eso. Pero la Biblia nos dice que nosotros hemos sido santificados, hemos sido justificados, y entonces yo después lo decía así, santo o pecador, santificado por el Señor, pero aún así decir justo y santo no me animaba. Pero eso es lo que reflejaba, y no sé si pudiera reflejar en ti, si a ti te cuesta, ¿verdad? Es que uno se mira a sí mismo no como el Hijo de Dios, como ese hombre de Dios, como esa mujer de Dios llamado para hacer lo que corresponde, sino uno se mira aún en su identidad anterior, y por eso es que hace lo que hace, hablando de lo que estamos hablando. Cuando uno empieza a creerse que uno es la persona que puede llevar el cambio,
que uno es el que está ungido del Señor para hacer las cosas que corresponden, uno empieza a hacerlas. Claro. Así que te hago la pregunta otra vez. ¿Justo? Puedes decir yo soy justo y santo. Y si te cuesta, pues ahí hay una pista. Así es. Yo creo que, y requiere, creo que a veces es una falsa humildad de parte de nosotros como cristianos, no querer decir, no, soy un pecador, soy malo, soy esto. Gusano. Y gusano, sí. Rata Rata de dos patas. No vamos a transitar esa ruta, señores. Ya No queremos esa palabras. ruta. No, pero y vamos a pensar que es miércoles de recuerdo. No, pero ¿qué creo que Qué mala tenemos que hacer? influencia. Creo que tenemos que regresar a la posición, otra vez, a la identidad de la que hablaban ayer. Yo soy perdonado, yo soy redimido, yo soy un hombre nuevo, tú eres una mujer nueva, en el caso si eres una dama. Cuando Cristo viene a tu vida, Él hace las cosas absolutamente nuevas. Y tú te tienes que comportar como un ciudadano, como un hijo de un rey, pero no un arrogante hijo de un rey, sino que como un humilde, agradecido hijo de un rey. Tú portas el nombre de tu Señor, eres portador del nombre de Cristo. Él pagó con su sangre bendita, su sangre única, su sangre preciosa, el precio de tus pecados. Él lo que hizo fue redimirte una medida sustitutiva en la cruz del Calvario. Valías tanto para Él que vino a morir por ti, por mí. Él vino a morir por nosotros, aún siendo pecadores. Cristo no tomó en cuenta eso, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y siervo de muerte, llegando a la muerte y muerte de cruz por amor a ti y a mí. Eso es lo que Él hace. Entonces ahora tú eres ciudadano de primera categoría. Ya no eres tu pasado, ya no eres tu pecado. Aunque vas a cohabitar con dos naturalezas, eres un hijo de Dios y tienes que caminar como eso, a lo que Dios te llamó a hacer. Tu identidad, tu propósito, tu llamado tiene que ver con lo que Dios quiere que tú hagas, y no puedes vivir como mojigato si tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo, reconociendo que tienes una naturaleza que es proclive al pecado, despojándote constantemente, haciendo morir lo terrenal en ti y sabiendo que Cristo te da la victoria en su nombre. Tú eres más que victorioso, tú eres un triunfador, tú eres un hijo de Dios, tú eres sano, eres acepto, eres amado. Eso eres en Cristo Jesús, querido amigo. Y creo que eso a mí me da una plataforma de vida distinta, Jorge. No sé si a vos también. Sí, y por eso nos llenamos de fe. Y nos llenamos de fe en este día para creer que Dios puede cambiar nuestra forma de pensar. Si no, nos hemos estado viendo como Dios dice y hemos comprado las mentiras del enemigo para creer lo que el enemigo dice de nosotros o lo que alguien más dice, y que le hemos dado esa autoridad o esa fuerza, porque hoy Dios quiere hablar y Dios está hablando a nuestras vidas, y todo lo que Antulio nos está diciendo viene de parte de Dios para decirte, eso es lo que Dios está hablando de ti. Y esas son las raíces que nosotros necesitamos identificar, decir, bueno, o sea, ¿qué mentiras he comprado o qué palabras he tomado de alguien más? Vaya con Dios. Vamos a hacer algo. Vamos a ver la presentación del libro que estamos viendo, El Poder para Cambiar. Así arrancamos con la lectura y disfrutamos de este material que Dios está trayendo. Es de bendición. Y luego Maki va a ayudarnos a empezar este contenido del tercer segmento. Muchas gracias. Veamos. Si quieres romper los ciclos negativos, aplica hábitos que cambiarán tu futuro. Haz que tu día sea mejor descubriendo El Poder para Cambiar. James Clear, un gurú del cambio y autor de Los hábitos atómicos, dice, es difícil cambiar tus hábitos si nunca cambias la creencia subyacente que te llevó a tu comportamiento anterior. Tienes un nuevo objetivo y plan, pero no has cambiado quién eres. Los científicos que utilizan la teoría cibernética afirman que hay dos formas en las que podemos intentar cambiar. Primero, está lo que llaman el cambio de primer orden, que es la modificación del comportamiento. Nos comprometemos a iniciar o detener una acción específica. El cambio de primer orden puede tener algunos resultados instantáneos, pero el cambio nunca será duradero. El segundo enfoque, según la teoría cibernética, es el cambio de segundo orden, que es conceptual. No se trata de actuar de forma diferente, sino de pensar de forma diferente, especialmente sobre uno mismo. Un investigador cibernético te dirá que el cambio de segundo orden es el único que perdura. Romanos 12, 1, 2, que es el texto que hemos estado leyendo, es uno de los pasajes más populares de las cartas de Pablo, nos dice el autor del libro, porque la referencia al sacrificio vivo recibe mucha atención. Sin embargo, en el versículo 2, el apóstol comparte la clave de la transformación, un cambio real, duradero y eterno. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Esto es en la versión Nueva Traducción Viviente. Pablo dice que experimentarás la transformación no cambiando lo que haces, sino cambiando tu forma de pensar.
boom, dice. Así, mira, ¡boom! Así, la cabeza Así como me el emoji. vuela la cabeza. ¿viste? Aquí producción tuvo que haberte sacado una llamita. Así, un mito, así, un boom, ¿verdad? Pero bueno. ¿Por qué los investigadores de la teoría cibernética están de acuerdo con el apóstol Pablo? Porque haces lo que haces debido a lo que piensas de ti. Así que para cambiar lo que haces, primero tienes que cambiar lo que piensas de ti. Y entonces, aquí el autor nos invita a poner un ejercicio en práctica. Y este ejercicio en práctica, tal vez antes de introducirlo, quiero compartirte un pensamiento de C.S. Lewis. C.S. Lewis nos decía que si ponemos las primeras cosas primero, las segundas cosas van a venir. Pero si nos enfocamos en las segundas cosas, entonces vamos a perder tanto las segundas como las primeras. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto es que a veces tendemos a priorizar ciertas cosas que no necesariamente es lo más importante o lo más trascendental. Y entonces a veces estamos tan enfocados en los comportamientos que hemos dejado ciertas raíces de lado. Entonces la invitación es que nosotros podamos enunciar o enumerar cuáles son algunos comportamientos que quisiéramos cambiar o que deseamos modificar y que podamos acompañarlos de la forma o por qué hemos fallado. Por ejemplo, o sea, quiero cambiar, tener un léxico soez. ¿Por qué he fallado en eso? Tal vez cuando me junto con un grupo de amigos, o sea, la presión del grupo o el ámbito, pues me hace conllevar eso. O por ejemplo, quiero no ser tan enojado en casa, pero me enoja que todo lo que pasa en casa y entonces tengo ciertas reacciones. Entonces, listemos cuáles son esos comportamientos, cuáles son las causas o la forma en la que hemos fallado y entonces consideremos y analicemos de esa lista cómo podemos nosotros cambiar, cómo podemos identificar la raíz. ¿Por qué? Porque es lo que hemos venido hablando a lo largo del programa. Seguramente nos enfocamos mucho en la causa y no hemos logrado identificar la raíz. Y entonces, en este listado, pues podemos tener los comportamientos, por qué hemos fallado, pero anotemos cuál está siendo la raíz de ese comportamiento. Ese es el ejercicio que queremos invitarte a que podamos poner hoy en práctica para que sea una realidad. Esto de decir, bueno, si esta es la raíz, entonces, Señor, ¿cómo me puedes dar tú una promesa o una palabra de parte tuya para que esa raíz sea cambiada por un pensamiento y por una verdad que viene de parte de ti? Sí, y sabes que yo estuve analizando bastante por qué pues, a mí me costaba tanto cambiar esa forma de hablar y con malas palabras y todo, y era porque yo aderezaba como que, pues hablando y todo como para caer más simpático, ¿verdad? Entonces, simpática. Entonces, como que le metía las malas palabras y a la gente le parecía gracioso porque cuando un argentino habla, a la gente le gusta el acento y todo, y a veces le decían, decimos muchas malas palabras, pero a ti no se te escuchan mal, ¿verdad? Entonces, eso hacía como que parecía más cool, ¿no? Repetimos lo que premiamos, ¿verdad? Exacto, entonces era como deshacerme de esa parte de caer bien, simpático y todo, pues, y ya no usar eso como para entrarle bien a la gente, ¿no? Entonces, porque de verdad eso no reflejaba quién yo era adentro, sino que era, pues como lo hemos dicho, un falso yo. O por ejemplo, cuando yo le gritaba a mis hijos, porque también le gritaba bastante a mis hijos, cuando yo comprendí que mi boca tiene poder y lo que yo les digo, pues precisamente si decís malas palabras son maldiciones hacia tus hijos, ¿verdad? A lo que más amas. Entonces me di cuenta, pues ahí cambió y me di cuenta que era porque yo estaba frustrada, porque empezaba mis días tal vez vacía, ¿verdad? Entonces empecé a llenarme de Dios desde la mañana y eso me daba paciencia, me daba amor para mis hijos y todo. Y entonces ya los trataba diferente. Entonces yo creo que sí sirve mucho este ejercicio que está diciendo Jorge, de decir qué es lo que está afectando desde raíz y no querer cambiar solo el comportamiento, ¿verdad? Sino ir hasta lo profundo y buscar esa razón. Y pues esas son las dos cosas que en mi persona y personal a mí me han afectado, ¿verdad? Capaz que alguien se puede identificar con eso. Fíjate que en noviembre vamos a volver a tener el retiro de Salvaje Corazón que se llama La Travesía y de hecho tenemos el curso que estamos compartiendo constantemente con los hombres que acaba de terminar. Sí. La cantidad de hombres que pasaron por el curso Buenísimo. genial. Pero lo que queremos decir y destacar no es el ministerio ni el curso, sino que lo que se enseña, que son principios bíblicos prácticos basados en el Señor, por supuesto, en su palabra, el poder de su Espíritu Santo, pero que son cosas de lo que hablaba mi querido Jorge. Cuando hablamos de ir a la raíz, nosotros usamos algo que se llama el modelo del elevador. Es poder bajar hasta lo profundo y entender por qué hago lo que hago.
porque la modificación de conducta solamente de las acciones es únicamente temporal y va a aguantar hasta cierto Un punto. poquito. Va a aguantar, por eso dice, porque la voluntad humana en poco puede contra los apetitos pecaminosos de la carne. O sea, pero cuando yo voy a la raíz, digamos, en mi caso, Maki, mi falso yo, ¿cuál era? Me escondía porque yo era un hombre fuerte y honestamente de joven era muy fuerte. Era muy fuerte, soy un hombre grande, pero era muy fuerte. Y entonces yo me escondía, un hombre débil se escondía tras un falso yo de fuerte. Ajá. Entonces las malas palabras eran parte de esa fortaleza. Conmigo nadie se mete, a mí yo no me dejo de nadie, a mí nadie me dice nada. Y si vos me decís una, yo te doy una cantidad de trabalenguas de malas palabras. A mí no me dicen, sobre mí no pasa nadie. Y lo llevaba al extremo. Malas palabras era la base. O sea, eso acompañado de... Y si no te parece, hablamos afuera. Exacto. ¿Verdad? Pero era un falso yo enorme. Cuando Dios es especialista en hacer fuertes a los hombres débiles. Y ahí es cuando entra lo que Vito nos decía. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué tienes que hacer? Derrotarte. Es decir, yo no puedo más con este hábito. Yo no puedo más con este vicio. Yo no puedo más con esta mala actitud. Yo no puedo más, pero tú sí puedes. Y me rindo a ti. Yo rindo mi vida, rindo mi temperamento, rindo mis malos hábitos, rindo mis malas palabras, rindo este vicio. Lo rindo a ti. Porque entonces cuando yo soy débil, tú eres fuerte. Y esa rendición lo que hace es traer humildad, amigo, porque quiere humildad reconocer. Se nos oye fácil decir, es que yo hacía. Es vergonzoso. O sea, no es fácil decir yo era esto. por ¿A quién le gusta supuesto. decir yo era aquí, yo era allá? Pero es más lindo saber lo que Dios ha podido hacer y hará. Y tan claro que lo dice ahora Maki, ¿verdad? Bueno, yo decía malas palabras, pero lo que tenía era un deseo de agradar. Así como cuando nos escriben, bueno, yo tengo problema con el tráfico, con el enojo, pero el asunto es ir a eso más. ¿Por qué, verdad? Y yo quisiera insistir en que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque no es algo que podamos hacer tan Exacto. así, tan fácil. A veces uno dice, pero yo sinceramente no encuentro por qué. Así soy, ¿verdad? Pero no sé exactamente por qué. También hay algunas personas que tienen eventos claros que les han marcado, pero otras veces es entre tantas cosas que uno no logra identificar. Así como también hay personas que cambian drásticamente, milagrosamente, como acaba de contar Maki de Gary. Pero hay otras también que nos ha ido como que a ir avanzando poco a poco conforme la sanidad llega a nuestro corazón. Y yo, hablando del Espíritu Santo, quisiera insistir en el concepto que le hablé hace un ratito de que si usted se considera justo o pecador. Porque yo leyendo de la obra del Espíritu Santo en Juan 16 decía que el Espíritu Santo vendrá para convencerme de pecado, de justicia y de juicio y de pecado porque no cree en mí. Pero cuando yo oía que el Espíritu Santo me iba a convencer de justicia, mi reacción interna era sí, porque yo soy injusto. Pero la Biblia dice que me tenía que convencer de justicia, no de injusticia. Y entonces, porque para darme cuenta que era injusto, como que mi conciencia lo hacía muy bien. Pero el Espíritu Santo poco a poco me ha ido convenciendo de que soy justo. Él me viene a convencer de justicia, de que yo puedo hacer las cosas, pero no porque yo las pueda en mis propias fuerzas, sino cuando Él está conmigo. Así que mi invitación es a que le prestes atención, a que te conectes con el Señor, porque en Él son posibles. Todo lo que antes nos dijo Antulio, lo que nosotros ahora somos en el Señor, y yo te quiero decir, sí se puede. Cuando el Señor está contigo y cuando tú te tomas de la mano de Él, sí se puede avanzar, porque Él viene para convencerte de justicia, porque tú puedes ser justo en Él. Así es, y fíjate que Ronnie ayer hablaba en Habitación. Habitación es un servicio de adoración en las noches de los martes. Él hablaba precisamente si nosotros tenemos una mentalidad de mendigo o de príncipe en lo que hacemos. Y nos dieron 4 principios muy interesantes, prácticos, incluyendo familia, padres, hijos, trabajo. Pero lo que me encantó fue entender eso, cómo yo tengo que sucumbir a mi mentalidad de mendigo en todo. O sea, es decir, no puedo seguir pensando así como mendigo aún para dar, para hablar. O sea, yo tengo palabras de vida en mi boca. Dios nos dio autoridad, ojito, para que hablemos con autoridad y digamos las palabras que Dios quiere, seamos proféticos, no nos descalifiquemos a nosotros. Sabes que la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para nosotros y por eso me gusta mucho lo que dice Ojito y creo que tiene razón en lo que está diciendo, porque el Espíritu Santo te convence de pecado, juicio y justicia. Pero qué lindo es saber que en Cristo somos nosotros completos, somos aceptos, somos amados. Miren ustedes, es como sale uno de un programa así cuando Dios te viene a decir, tú eres para mí como la niña de mis ojos, eres para mí el especial tesoro. Yo creo que eso a mí me cambia la forma de pensar y de actuar.
Yo creo que... Bueno, sí, dale. Las damas primero. Pues una de las cosas con la que luchamos con Gary es que es muy negativo, ¿verdad? Era muy negativo. Y parte de ese negativismo es que a veces no puede creer ser tan bendecido, ¿verdad? O sea, no puede sentirse merecedor de tanta bendición, ¿verdad? Siempre siente como que si se siente feliz por algo, pues algo malo va a pasar después. Y eso lo está cambiando, ¿verdad? Y lo está modificando porque está entendiendo lo que dijo Huguito, que él es un hijo de Dios y que Dios lo quiere bendecir y le quiere regalar todas las bendiciones que él anhela en lo profundo de su corazón. ¿Por qué? Porque Gary lo honra, lo ama, lo busca. Y entonces, pero falta en él que él se sienta merecedor, ¿verdad? Y que disfrute de que tiene una familia, que tiene un buen trabajo, que tiene bendiciones por venir. Motos por venir. Entonces, él le cuesta eso, ¿verdad? Entonces, yo siento que todos tenemos que buscar urgentemente esa raíz porque podemos estar perdiéndonos de nuestra mejor vida hoy. Así es. ¿Verdad? Suena a título de libro, pero así es. Sí, bueno, es el libro. Parece. Sí, yo creo que es indispensable esto. ¿Saben por qué? Porque al final cada uno de nosotros estamos tomando decisiones todos los días. Y la pregunta es, ¿qué decisiones vamos a tomar el día de hoy? ¿Por qué? Porque hemos hablado de temas importantes. Número 1, hemos hablado acerca de la importancia de conocer nuestra identidad. Y si alguno todavía no hemos tenido esa claridad o esa convicción de cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús, queremos invitarte a poder tener una relación personal con Él, porque Cristo nos ofrece una vida en abundancia. Y para eso necesitamos nosotros tener un cambio profundo. ¿Y cuál es ese cambio profundo? Es un cambio que nuestro corazón no se mantenga endurecido. Es tan endurecido el corazón que dice, no necesito cambiar, como el que tiene la falsa humildad de decir, no, es que yo nunca voy a poder cambiar. O sea, por debilidad. Entonces, tenemos que nosotros ablandar nuestro corazón y decirle, Señor, ven a nosotros. Y mientras estábamos en todo esto, yo sí sentí muy fuerte compartir también un pasaje que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 33. Tal vez los que me acompañan aquí estarán familiarizados con el mismo, pero el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Y por qué quiero hablar yo de esto? Porque hay veces que pensamos que el cambio viene únicamente exclusivo, o sea, por las decisiones que nosotros tomamos. Pero tal vez necesitamos tomar una decisión de cambiar, de participar en ciertos ambientes o de estar en ciertas actividades o de consumir cierto contenido. Yo escuché esto y también lo digo con mucha frecuencia, pero lo que te entretiene, te entrena. Y entonces, ¿qué está entrenando nuestra mente? ¿De qué nos estamos entreteniendo? Porque eso dictamina mucho la forma en la que nosotros estamos pensando. Entonces, realmente mi invitación aquí es qué decisión vamos a tomar hoy para identificar esa raíz que está desatando un comportamiento, porque no quiero que nos quedemos enfocados en el comportamiento, sino en un cambio profundo, integral que Dios quiere hacer en nosotros. Una de las prédicas que me ha disfrutado este año es la prédica que Jorge Grotewood dio respecto a eso. Poner nuestra mente en la carne o nuestra mente en el espíritu. Eso nos compete a nosotros. Me la disfruté y se lo dije y se lo escribí y se lo digo públicamente porque disfruté esa prédica. O sea, fue tan práctica, un texto bíblico tan conocido, pero lo que te entretiene, te entrena. Y digo yo, ¿qué estoy entrenando mi mente? Y es la transformación, la renovación viene ahí. Hoy es miércoles de recuerdo, querido amigo. Y como diría la canción, I am a music man. Yo soy hombre musical, lo siento en el alma. Pero ¿saben qué? Hay una canción que me vuelve loco. Es de mis top 10. Esta canción se llama Yo quiero agradecerte, de Abel Zavala. Y se las voy a narrar. Dice así. Dice, inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor indigno soy. No existe nada en mí con lo cual yo pueda pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordar lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Y después dice, yo quiero agradecerte, amarte siempre con tanto amor, con tal pasión como lo hiciste tú. Sabes que, amigo, Él te ama con pasión y locura. Dios sabe y te quiere rescatar. Y hoy quiero hacer una oración de fe. Si tú te sientes inmerecedor del amor de Dios, déjame confirmarte, eres inmerecedor. No lo mereces, pero Él te amó tanto y me amó tanto
tanto a mí, nos amó tanto a nosotros que a pesar de que no lo merecíamos, Él murió por ti y por mí, porque Él no vino por gente buena, Él no vino por gente que se comporta correctamente, Él no, para eso están los religiosos, no, Él vino por gente que se arrepiente, que dice necesito de ti en mi corazón, Señor, soy un pecador y quiero convertirme en un hombre santo por la gracia de tu Espíritu Santo. Así que hoy quiero invitarte, si tú quieres hacer esta oración de fe, no quiero dejar pasar este momento y decir así, ahí donde quiera que tú estés, Padre Santo, yo, Señor, sé que soy inmerecedor de tu amor. Conozco que soy un pecador. Conozco y tú sabes que yo sé que fallo, me equivoco, Señor, y que peco, fallo, Señor. Pero hoy me arrepiento de esa vana manera de vivir, Señor, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra a morar a mi vida, Señor. Perdona mis pecados, échalos al fondo del mar, Señor. Y hoy te recibo, hoy 7 de junio te recibo como mi único, suficiente Salvador. Y Padre, te pido que no solo me perdones, pero que deposites tu Espíritu Santo en mí y que ahora me des ese Espíritu por el cual yo puedo decirte, papito mío, Abba, Padre, ya no soy huérfano, soy hijo y soy amado o amada en el caso de las damas. Padre, gracias por ese regalo maravilloso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo nos ayude a reconocer que Él nos hizo nuevos y que podemos caminar como Él quiere. Yo te invito a que puedas acercarte a Jesús, porque con Jesús podemos cambiar. Separados de Él, nada podemos hacer. No te escondas bajo la frase así soy yo. Dios tiene algo mucho mejor para tu vida. Así es, y que como dice Romanos 12:2, sé transformado mediante la renovación del entendimiento en la palabra del Señor y así vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Queridos amigos, en nombre de Hugo Nájera, el tremendo Jorge Groto, Maki de Broy, Antulio Castillo, le decimos y le recordamos que usted no se puede dar el lujo de andar solo. Es más, ni solo ni mal acompañado. Vaya con Dios, vaya con Dios. Nos vemos, amigos. Chao, chao.